Antonio Gutiérrez Rivas. Toño, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Alfonso, muy bien, encantado de estar aquí como siempre. Vamos a hablar un poquito más de la historia de España, conocer un poquito más pues otros hitos, otro trocito de la historia y sobre todo lo hacemos un poco indignados, ¿no? Porque ha sido en Los Ángeles donde han quitado la estatua de Cristóbal Colón, ¿no? Sí, ese empeño de Los muchos, Ángeles, en San Los José, Ángeles, ¿por qué se claro. creen que se llaman esas ciudades con nombres en castellano? Sí, pues ese empeño para mí completamente absurdo de intentar reescribir la historia de una manera totalmente al margen del contexto en que se desarrollaron todos los acontecimientos históricos de hace más de 500 años y intentar, ya digo, reescribir algo que está ahí. La epopeya española, bueno, ibérica, porque también Portugal estuvo ahí en lo que fue en su momento la conquista de América, que podemos llamarlo de muchas maneras. Eh, por mucho que quiten estatuas, por mucho que quiten, que intenten llamarlo de otra manera, el hecho histórico sigue ahí, está en los libros. Cada vez se conoce más, cada vez se conocen más datos y cada vez colocan a la actitud española en ese sentido cada vez mejor, dejando a un lado muchas de las mentiras y las falacias que se dijeron a raíz de la famosa leyenda negra, perfectamente publicitada por nuestros dos tradicionales y queridos enemigos anglosajones. Pues sí que pagaron mal la ayuda, ¿no? Que se prestó. Pues efectivamente se prestó una gran ayuda. Primero sobre todo a los entonces colonos británicos de las colonias del norte de América que estaban luchando por su independencia. Lógicamente España por interés propio, el enemigo de mi amigo es mi amigo. En aquel momento, estamos hablando de finales del siglo XVIII, España seguía siendo una potencia naval muy importante y en su alianza con Francia mucho más. Tenían a Inglaterra muy aislada, muy constreñida a su propio archipiélago, a pesar de los intentos de expansión de la corona británica por todo el mundo, incluso llegando hasta la India, pero la fuerza de la potencia naval española era todavía muy importante. Y tenemos un ejemplo en lo que ocurrió en agosto de 1780. En la madrugada del 9 de agosto, una rápida fragata española descubre a 60 leguas del Cabo de San Vicente un convoy inglés que está compuesto por 55 navíos, repletos de aprovisionamientos, más de 80.000 mosquetes, muchísimas piezas de artillería, pólvora, uniformes y diversas cargas. ¿Dónde se dirigían? Pues a la guerra de independencia americana, precisamente. Intentaban conseguir... El tema era desestabilizar totalmente claro, a a Inglaterra. Exactamente. Totalmente, ese era el objetivo. De No hecho, era que apoyásemos la causa, ¿no? De hecho, si entonces, en aquel momento, las fuerzas entre los rebeldes americanos y las fuerzas inglesas coloniales allí era de 1-1, con estas provisiones que intentaban que la proporción fuera de 3-1 a favor de los ingleses. Es decir, la importancia de ese cargamento era muy importante. O sea, era fundamental. Pues bien, esta fragata lo que hizo fue dar una vuelta de 180 grados y dirigirse hacia el grueso de la flota española que esperaba escondida al sur de Portugal. Lógicamente, la escuadra española se dirigió hacia este convoy inglés y se hicieron, aparte de con todas estas vituallas, con más de 1 millón de libras esterlinas en lingotes de oro y plata. Buen golpe. Un golpe durísimo que provocó una caída estrepitosa de la bolsa inglesa. Esto se consiguió gracias a los servicios de inteligencia que habían advertido al entonces conde de Floridablanca de este movimiento de convoy inglés, y a su vez este avisó a los principales dirigentes de la Armada Española, que eran el sevillano Luis de Córdoba y el vasco de Bilbao, José de Mazarredo, otro gran vasco, aparte de Blas de Lezo. El heroico Blas de Lezo. Heroico Blas de Lezo. Pues en José de Mazarredo, pues ambos, Luis de Córdoba y José de Mazarredo, consiguieron dar este golpe. Hay que tener en cuenta que en aquel momento, como decimos, Inglaterra estaba en una situación crítica, tenía muchos frentes abiertos, la rebelión en América, por otro lado estaban siempre pendientes o temerosos de una potencial invasión de la flota combinada hispano-francesa,
hasta el punto de que muchas ciudades del sur de Inglaterra y del suroeste de Inglaterra habían sido casi evacuadas porque digamos que estaba a punto de producirse la invasión, que de hecho José de Mazarredo era partidario de llevar a cabo enseguida esa invasión, ese desembarco inmediato en Inglaterra, pero por el contrario los franceses querían primero acabar con la flota inglesa. Eso fue en todo caso un error, como se vio con posterioridad. Pues que además tenían ese frente que tienen en las colonias británicas, otro español, el gobernador. Realmente también una cosa, un apunte. La guerra esa que se habla de independencia americana no es una guerra de independencia, era una guerra civil totalmente. Absolutamente, completamente. Era entre los que no querían... Claro, es que aquí se dice, no, guerra de independencia, no, una guerra civil. Una guerra civil completa. Pues ahí estaba, claro, España entonces tenía muchas posesiones en el norte de América, entre ellas la Luisiana. Y el gobernador de Luisiana, del que hemos hablado aquí, Bernardo de Gálvez, le encantaba dar matarile a los ingleses en aquella zona. De hecho, les había arrebatado Baton Rouge, Mobile, Pensacola, una serie de fuertes y de fortificaciones que le habían ocasionado tremendas pérdidas materiales y humanas. Como decimos, España, por desgracia, tendemos a un poco disfrutar de nuestras derrotas, revolcarnos en ese fango de la derrota y olvidarnos de nuestras victorias y de nuestros héroes. Creo que las derrotas españolas son menos que las derrotas que las victorias. Las Efectivamente. Victorias son más mayores. Y sobre todo con Inglaterra, que los ingleses al revés. Los ingleses en las derrotas las tienen olvidadas y escondidas en sus libros de historia, mientras que las victorias las destacan como algo fuera de lo normal, cuando en realidad, digamos que los golpes eran constantes. Hay un apunte que cuando España ayudó en esa guerra a los colonos americanos, no hablamos solo de hombres, se envió pólvora, se enviaron armas, se enviaron uniformes, se envió, no solo fue te mando a unos cuantos soldados, Claro, te mando todo esto. Efectivamente, la participación... Para que en unos años luego te la liasen como te la liaron en Cuba y demás. Efectivamente, no hay una memoria... No hay una memoria histórica, mejor dicho, de la mejor manera de decirlo. Esa sí que es realmente memoria histórica. Por desgracia, los países generalmente actúan por intereses. La pretensión de que actúen por otras motivaciones es como menos ingenua. Entender que un país actúa por defender una determinada moral, unos determinados derechos, incluso hoy en día es, como digo, una pretensión absolutamente ingenua. Los países actúan por intereses nacionales, y en el caso de Estados Unidos se olvidó completamente de la ayuda que le había prestado en su momento el Reino de España, y actuó como actuó en lo que fue la independencia de Cuba y de Filipinas. Pues, y lo último ha sido, todo esto ha llegado a lo último, a lo de Colón. Todo esto ha sido un suceso de cosas que mira cómo ha acabado. Claro, pero lo de Colón yo creo que se enmarca en una tendencia, por desgracia, que está muy de moda, que ya hemos comentado aquí muchas veces, de intentar valorar acciones llevadas a cabo hace 500 años en un contexto histórico determinado, con los valores o con los principios que en teoría rigen las relaciones entre los países actuales. Lógicamente, si hablamos de que España o el Reino de España, o incluso también Portugal, realizó una conquista de América que lógicamente tuvo sus combates, tuvo sus muertes, tuvo sus hechos bélicos indudables, pero lo que está claro es que el mayor número de bajas humanas que produjeron allí fueron en un 95% por causas naturales derivadas de las enfermedades. Enfermedades que... Es que me da igual, si es que lo he dicho 1000 veces, si solo tienes que ir a México, México o cualquier lugar de Latinoamérica, la cantidad de apellidos y de mestizos que hay con apellidos españoles, es que solo tienes que ves a mestizos que se apellidan Martínez, que se apellidan Pérez, eso es que porque matábamos, entonces que me lo expliquen. No, si eso, a ver, el que quiera buscar una justificación la va a encontrar en diversos libros con muy poco rigor histórico, en la mayor parte de las veces. Ya digo que en la actualidad ya se está conociendo cada vez más el funcionamiento, cómo funcionó, cómo llevó a cabo España esa conquista, y no hay que tener también más en cuenta hay que tener en cuenta la cantidad de universidades que España creó,
casi nada más llegar. Y a pesar de las evidencias, de las pruebas y Da de igual. todo. Igual que hay evidencias de los miles de sacrificios humanos que van a cabo los diversos reinos americanos y que desde luego provocaron que muchas tribus que estaban sojuzgadas por aquellos imperios aztecas o incas se aliaran a los españoles y de aquí pudieron llevar a cabo esa conquista si no hubiera sido imposible, si la colaboración de tribus indígenas hubiera sido imposible, pues a pesar de esas evidencias se sigue manteniendo ese discurso, que es que además ocurre otra cosa. Como bien dices tú, es indudable la existencia de ese mestizaje, incluso de la presencia de poblaciones Es que indígenas. muchos de esos que te dicen españoles invasores se apellidan Pérez, Martínez o... Claro, y aparte de eso, después Fernández. Después de la independencia de las colonias americanas españolas en el siglo XIX, los dirigentes de aquellas colonias, todos criollos, ¿vale? Criollos, siguieron, o mejor dicho, llevaron a cabo una labor de exterminio mucho más dura, mucho más atroz de la que pudieron llevar los dirigentes españoles durante la época del dominio español de aquellas tierras. Y esa labor de exterminio y de discriminación de esas tribus indígenas se llevó prácticamente hasta la actualidad. Pues Toño, como siempre, un placer. Siempre yo creo que tenemos que seguir recordando que el tema de la historia de España, pero también hay que recordar que cuando fueron a América, cuando Colón fue a América, no fue como se está contando, que a pesar de que hay pruebas y evidencias, se sigue vendiendo la historia de que el español es malo y esa hispanofobia que hay también, ¿no? Es que hay, sí, el victimismo siempre vende. Y tenemos muchos ejemplos aquí mismamente en España. Pues muchas gracias. A ti, Alfonso.